El otro día en Twitter me topé con un video donde Eiza González está promocionando su nueva película y me quedé estupefacta. ¡Qué buen inglés tiene esta mujer! Life just brought me into acting for various reasons. I sort of stumbled into it, but it was one of the most incredible experiences that could have happened to me. And I think I looked up to Natalie Portman growing up, and I always kind of looked up to Sama because obviously she was groundbreaking and she opened so many doors for the Latin community. And at the time, there was really not many Latinas working in the industry, so I always admired her and I continue to admire her. And it's been just the most incredible journey for me. Lo tuiteé, la gente se alborotó, muchos se emocionaron, algunos lo tomaron mal y pues nacieron mis ganas de hacer este video. ¿Les gustan estas luces o los distraen? No pude, amigos, las luces me estaban distrayendo demasiado, o sea, estaba tratando de pensar en lo que quería decir y solo estaba enfocada en, uy, van a cambiar. ¡No! Sé que Eiza es una actriz mexicana que domina el español obviamente a la perfección, ha participado en un sinfín de telenovelas y películas y hasta es cantante, o sea, multifacética la mujer. Pero vamos a ver si podemos darnos cuenta de cómo ha ido evolucionando su inglés a lo largo de los años. Y por supuesto, vamos a analizar qué tan bueno es su inglés en la actualidad. Ahora, este estilo de videos de Analizando el inglés se los he visto a varios compañeros aquí en YouTube, incluyendo Andrés en inglés, Zach Morris y Tim Explica. Cada uno tiene su estilo muy propio, muy único, y si ustedes no los han visto, échenles un ojo porque tienen cosas muy interesantes que decir. Y hablando de dar crédito, en este video estoy colaborando con Cambly. Ustedes me han escuchado hablar de Cambly. Es la única plataforma para clases de inglés privadas que te permite conversar 24 horas al día con tutores que son hablantes nativos del inglés. Al final del video les voy a estar regalando una clase de inglés con Cambly gratis. O sea, hello, gratis. Ahorita que estamos todos encerrados no hay excusa. Así que esperen al final del video para todos los detalles o vayan directamente a la descripción para dar clic en el enlace. Y ahora sí, vamos a ver qué tan bueno es el inglés de Eiza González. Vamos a aclarar algunos puntos. Cuando nos preguntamos qué tan bueno es el inglés de alguien, lo que estamos viendo es qué tan fluido habla, qué tan extenso es su vocabulario, con cuánta facilidad expresa sus emociones y sentimientos y pensamientos y opiniones. Y también vamos a estarle prestando un poco de atención a la pronunciación, por supuesto, porque todo es un conjunto. Y que quede claro que no tiene absolutamente nada de malo tener un acento. Sabemos que el objetivo del idioma es comunicarnos los unos con los otros, así que con eso ya es ganancia. Pero entre más podamos sonar como un hablante nativo, y no me importa de qué país, un hablante nativo, eso lo vamos a calificar como mejor. Ese siempre es mi objetivo al hablar español. Quiero sonar como un hablante nativo. ¿Por qué? Porque así se habla el español. Y este video lo hago con el objetivo de animarlos, porque si Eiza puede, todos nosotros podemos. Yo sé que tuvo muchos recursos, yo sé que también tiene un muy buen oído, se nota, pero con mucha práctica, con mucha dedicación, con muchas ganas, todo se puede lograr. Así que vamos a empezar buscando una entrevista de hace algunos años. Mira, aquí tengo en el Late Late Show con Craig Ferguson. Hace 5 años la entrevistaron. Escuchemos la entrevista. Wow! You look sensational, may I say? Thank you so much. You look just fantastic, and well done on the... Are you a vampire? Oh, you can tell, right? Yeah, a little bit, yeah. It's a little bit vampire-y, creeping up like that. Yeah, no, it's good. Is this based on... Is it from, the movie? Yeah, based on the movie. Robert Rodriguez is directing it, so... Bueno, desde el inicio se nota que el entrevistador tiene acento británico y el acento de ella suena 100% estadounidense. Estoy impresionada con ese acento, con la pronunciación de las vocales. Where are you from originally? Mexico? I was born and raised in Mexico State, Okay. yes. And when, did you come here for this job? I came for this job. Obviously, I wanted to do a little bit of a crossover. I've been working since I was really young in Mexico, since I was like 14. Because you're a singer as well, right? Yeah, I used to sing when I was, well, I still sing, but I started doing shows for Nickelodeon and stuff for kids. I got this, though, when I became a citizen. Amazing. How long have you been a citizen Since, 2008 or something. Oh, awesome. And are you a citizen? Not yet. Oh, it's great. When you become a citizen, there was a huge group of people at Pomona Fairgrounds. It was one new Scottish American and 3,000 new Mexican Americans. And we were all Americans that day. We were like, yeah!
I feel like I'm gonna be one of those. Are you going to do it? Yes, I'm definitely gonna do it. Oh, good for you. I love the States, so I'm happy living here. Me encanta porque sabe que Estados Unidos, como nuestro nombre es medio genérico, como lo he comentado en varios videos, lo llama The States, que es algo muy común entre nosotros. Los estados, básicamente. Amigos, estoy en shock, no encuentro ni siquiera qué comentar porque su inglés es muy, muy bueno. O sea, el sonido de las vocales lo ha dominado perfectamente, el sonido de las consonantes también, las o los consonantes. What about a talk show? Why don't you do a talk show? I'm not as good as you. No, you don't have to be good. You just do it. ¿Escuchan eso? I'm not as good as you. I'm not as good as you. As, sí, la palabra te la enseñan como as, pero cuando estás en conversación casual, I'm not as good as you. Tengo que ver si encuentro una entrevista más vieja porque aquí ya suena como hablante nativa del inglés. Ok, vamos a ver. Esta dice, Eiza Gonzalez is a snake charmer. Interview on air with Ryan Seacrest. A ver, ¿qué tal? I saw an image of you in a bunch of snakes and a snake like crawling into your mouth. Are you okay? I'm okay. It looked really dangerous. I have a little snake in my stomach now, but we've become friends. We have no issues. I eat twice as much before. No. Yes, I'm okay. It was really hard. It was my first scene when I got to Austin. Me impresiona muchísimo cómo hace la S, que siempre les digo que es de abejita, cuando dice palabras como was, I was, no dice was. It was really hard. Dice was y suena mucho más natural. But there was not a real snake in your mouth. Oh, there were 20 snakes in the Those pit. were real snakes? The one that goes in my mouth is CGI, but all the other ones were in there. And I was shaking, I remember. And the guy who was taking care of them, there was like, oh, it's all good. Just don't touch the rattlesnake, blah, 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 because that might bite. How am I going to even know? They all look like normal snakes to me. How am I going to know? El hecho de que puede expresarse de esta manera tan fluida cuando está expresando sentimientos significa que ya domina el inglés muy, muy bien. How am I going to know? Y dice cosas como gonna, que es muy normal para hablantes nativos del inglés, en vez de going to. How am I going to know? Ella dice, how am I going to know? Una cosa es aprender la pronunciación correcta y otra es empezar a hablar como todo mundo lo hace. Y eso es algo que ella ha dominado, al parecer. So you're doing this, but you said you're pursuing some other things too, right? Yeah, right now we just wrapped up season 1. We're probably going to move back at the end of the year to start season 2. Se nota que ella se sabe el lingo de Hollywood porque ha estado trabajando como actriz por muchos años ahí. Cuando dice, we just wrapped up season 1, wrapped up es como envolver, pero también se usa cuando terminas un proyecto. Es como que ya terminamos de grabar y vamos a pasar a otro proyecto. Es muy hollywoodense ese tipo de lenguaje. Ok, vámonos con esta de Entertainment Tonight del 2018. Dice, How Eiza Gonzalez wants to break stereotypes for Latina women in film. So, Mark, I have a question. How come I have to be alone in Marwin? To me, it's been a journey. This year has been Oh, your anything. 2019 is going to be huge. I I mean, can't- the projects are just like stacked. I just also can't can't wait. believe they can't get better than 2018. You know, I had a conversation with my mom 2 days ago. She was with me on the set of Hobbs and Shaw. And I sat down with her and I looked at her and I said, I am scared. And she said, what do you mean? And I said, I'm just scared that this is going to be the end. Like, I'm still a woman, I'm still insecure. Me gusta mucho cómo domina el ritmo también, suena muy fluido. I sat down and had a conversation with my mom. O sea, no sé, es como la cadencia natural que toman las palabras. You know, like, when you're like, this is too good to be true, I'm so determined and I always want to do the best job as I can. And Ok, ya estuvo. Voy a buscar una entrevista en español porque necesito ver si su español es tan bueno como su inglés. Esto es de hace 5 años. Me encanta tu historia porque eres un ejemplo de el que persevera, alcanza. Siento que cuando estás en el mundo de las telenovelas es fácil quedarte allí, especialmente en México. ¿Cuándo decides que quieres dejar o irte a Estados Unidos, venirte para acá y hacer más cosas? Cuando terminé Amores Verdaderos sentía que algo me hacía falta, que tenía que crecer como ser humano. Creo que ya había hecho cosas para adolescentes, ya había hecho cosas para niños. Con Nikki hice un personaje un poco más maduro y creí que tal vez si me quedaba en México nunca iba a poder salir de esa imagen. ¿Cómo fue ese transcurso de dejar México? Porque me imagino que sí fue difícil, porque uno cuando deja atrás a su Bueno, esta música de familia fondo y es nefasta, su casa es muy difícil. ¿Cómo te fue para ti
acoplarte a Los Ángeles? Tuve un love-hate relationship en el aspecto de mudarme a Estados Unidos. Me gusta porque creo que a todas las personas que hablan más de un idioma les pasa, o nos pasa, me puedo incluir, que tu cerebro piensa en una frase que resume perfectamente lo que quieres decir y muchas veces no es en el idioma que estás hablando. Entonces, pues de ahí nacen cosas como el Spanglish, ¿no? Yo tengo un love-hate relationship con el Spanglish, de hecho. Es verdad. Ok, queda clarísimo que su español es perfecto, entonces regresemos a analizar su inglés. ¡Eiza, por favor! Aquí la tenemos en Jimmy Kimmel hace aproximadamente año y medio. Welcome, welcome. I like you came dancing out. It made me feel like I'm Ellen for a minute. I'm Latin. Yeah. Oh, you are Latin. That's right. You are. Hi, guys. Specifically. You're Mexican. I am Mexicana. What part of Mexico are you from? I'm from Mexico City. Ah. Born and raised. Ah, gotcha. All right. Very nice. Are you living here now, or where? What? Yeah, I've you are. been living here for 7 years now, and I moved here actually to work, so it's been fun. I miss my tacos, but I'm loving my hot dog, so it's good. Interesante lo de I miss my tacos. Hay un TikTok viral de una chava corrigiéndome a mí diciendo, pues mira amiga, no son tacos. Lo que pasa es que cuando ya estás en un acento es mucho más fácil seguir hablando en ese acento. Por eso también cuando dice I'm from Mexico es más fácil decir eso que I'm from México. Y bueno, tengo un video acerca del Spanglish que pueden ver si gustan, donde básicamente explico por qué cuando estamos hablando de un país muchas veces usamos la palabra del idioma en el que estamos hablando, pero ya cuando llega a algo más específico como una ciudad, utilizamos la palabra en su idioma original. Por ejemplo, yo puedo decir I went to Mexico last weekend, specifically to the city of Guadalajara. Entonces no voy a decir Guadalajara en inglés, suena mal. Voy a decir Guadalajara. Pero como nos referimos tanto al país de México, pues tenemos nuestra palabra familiarizada en inglés, que es Mexico, y no hay nada de malo en eso. Estoy echando mucho rollo porque no sé qué más decir acerca de esta mujer porque su inglés es increíble. Now you were on telenovelas, more than one telenovela. Which Yes. one? I know them all. Which one were you All on? of them, Yes. I'm sure. You understood all of them. Yeah, of course. Well, Yeah. you can't always kind of understand what's going on, even if you don't speak Spanish, because Yeah. they are so dramatic and oftentimes over the top. Yeah, the music determines how you're feeling, basically. Just go dun 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 dun, and then you know the evil twin's gonna kill you or something like that, usually. You have evil twins in Yeah, you yours have as well. a lot of that. You have, well, I had a bodyguard that I fell in love with, and my mom had a bodyguard that fell in love with. O sea, nada más le faltó la palabra she. I had a bodyguard that I fell in love with and my mom had a bodyguard that she fell in love with, pero a cualquiera le pasa ese error. Imagínate estar en el show de Jimmy Kimmel enfrente de una audiencia en vivo y saber que te están grabando. O sea, yo me equivocaría en cualquier idioma que estuviera hablando. You gotta maintain the excitement, but it is really dramatic, which is what makes it really fun. You know, we need that drama in our life. In Mexico, the telenovelas are like kind of short. Like here in the United States, they're like some of them have been on for 40 years or something. Yeah. But they just kind of like they do it for a little while and then they start a new one, right? Yeah, because basically that's sort of like it has life as a series, but it still has those crazy loops of stories. Van a notar que Eiza utiliza muchas palabras que conectan, entonces la ayudan a fluir aún más, because basically it's sort of, entonces básicamente sort of es como más o menos, podríamos decir que son redundancias, pero al final hacen que su inglés suene más natural y más fluido, porque así nos comunicamos. You will definitely start with one storyline and then someone gets killed and then that person comes to life again, and then when they're over the actress too, there's this a very famous soap opera where... Qué interesante que eligió la palabra soap opera, que es nuestra traducción, o sea, nuestra versión de lo que es una telenovela, en vez de decir this very famous telenovela. Interesante. They were over the actress, and so they burnt her face. She burnt, and then she got reconstructed, and she was another actress. It was amazing, amazing. Wow, that's like a message to everyone to behave. It was amazing, amazing. Me encanta, me encanta. Ok, uno más con Jimmy Kimmel hace un mes. Great to have you back. I see your mom has returned. She's back. Last time you were here, you brought your mom. Aquí tenemos a la mamá de And, Eiza. hi, Mom. How are you? How you doing? Does she live here now in Los Angeles? She doesn't. Hi, Mom. Hola, Mami. Hello, I'm still don't speak Spanish. English. I'm Ay, sorry. I hope you do speak Spanish because sorry. you live in I can Mexico. Se understand. puso nerviosa mi vida. Todavía no hablo español, dice. Ay, no. So you don't speak any English? Well, then how do you know what I'm saying right now? No, you know that one. Both. It's okay. She knew enough to, like, she came into immigration,
And they asked, you know, the usual questions like, what are you doing here in the States? And she's like, oh, my daughter lives here. And what does she do? She's an actress. And they're like, oh, cool. Anything I've ever seen her in? And she's like, yeah, she's in Baby Driver. She's like, oh, the girl that lost her green card jumping in the sky. And she's like, what? She's like, I saw it in Jimmy Kimmel. Oh, right. Does she have it now? And I was like, were they asking because they wondered if I found it or they wanted to get rid of me? Oh. Wow. Were they asking because they wondered if I found it or they wanted to get rid of me? Perfectamente bien hechas las conjugaciones en el territorio de suposiciones. Ahora, aquí hay un pequeño error, pero nuevamente pueden ser los nervios. I didn't know what was it, but yeah. Dice, I didn't know what was it, y en realidad debería de ser, I didn't know what it was. No sabía lo que era. Pero estoy segura que fueron los nervios. 30 years old. God, yes. How do you feel about that? About my birthday? Yeah, about your birthday. Like, I hate birthdays. I feel like it's the most narcissistic thing we've ever invented. It's like you force all your friends to come, bring you gifts, pay things for you. Pay things for you suena raro, sería más bien pay for things for you, pero pues ahí ya estás repitiendo la palabra for, entonces sería mejor buy things for you, pero nuevamente estoy buscando cualquier cosita que mencionar porque no quiero pasarme todo el video diciendo, wow, qué increíble, qué bien suena, qué bien fluye. Oh! I'm gonna root for them now. You switched over? I switched. I was like, this is really cute. Because every time something would happen, like we were at a you know, those balconies, you're sitting with everyone. The skybox, yeah. The skybox. Right. Me encanta porque se le olvidó la palabra específica para hablar del skybox, pero lo describió con la palabra más cercana que pudo encontrar, que fue balconies, que son balcones, y de ahí Jamie entendió y le dijo. Y nuevamente es algo que a cualquier hablante nativo le pasa. A nosotros nos ha pasado hablando español. Bueno, no soy hablante nativo del español, pero me pasa también en inglés. O sea, se te olvida la palabra específica, entonces lo describes de la mejor manera posible. Ok, vamos a buscar una última entrevista para poder decir de una vez por todas qué tan bueno es el inglés de Eiza González. Tengo la leve sospecha de que nada me va a sorprender. Esto fue muy reciente, el 13 de marzo de este año. Dice, Eiza González's doll is going to haunt her. The Late Late Show with James Corden. Eiza, you are a huge star in Mexico. You've been a massive star since you were a teenager. You're also a multi-platinum recording artist. You have even been turned into a Barbie doll. Is this meant to be you? What do we make of this? Well, I mean, she's had a rough life, hasn't she? How do you feel when you see stuff like this in the store? How do your family feel? My mom was just like, I was so young, so it was so weird because, you know, it happens so quickly and you just don't realize what's happening. I remember the first time it happened from day to night. It happened from day to night. Creo que está traduciendo literalmente la frase o el modismo de la noche a la mañana, pero bueno, lo dijo al revés. Pero no tiene el mismo significado en inglés. Creo que se da a entender, pero no es como algo que se diga comúnmente. I just want... Boom, you're famous. Sí. And you're like... Es lo que quiere dar a entender. ¡Pum! De la noche a la mañana y ya era famosa. This is what happens. And I was in Six Flags and people were like pulling my arm. I was like, why do people care about me? And it was just really weird. I was 14 at the time. Amigos, ¿qué les puedo decir? Esta mujer es la viva prueba de que todos podemos aprender un segundo idioma y sonar como un hablante nativo. Y muchos van a decir, pero es que ella fue a escuelas privadas toda su vida y tuvo todos los recursos. Sí. Y lo supo aprovechar. No significa que nosotros no tenemos también todos los recursos en YouTube, en el internet, buscándole, rascándole, picándole, echándole ganas. Y eso es lo más importante, tener un poco de disciplina y no solo empezar, sino seguir con los estudios, seguir practicando, seguir escuchando. Y de hecho, en este momento vamos a pasar con un tutor de Cambly. Ella es experta en reducción de acento, para todos los que tengan interés en eso. Y nos va a dar algunos de sus mejores consejos para ayudarnos a reducir nuestro acento a la hora de hablar inglés. I'm here with Katie, and she's a Cambly tutor who specializes in accent reduction. Hi, Katie. Hi, how are you today? I'm really excited to be chatting with you. I'm curious to hear what are some of your top tips for Spanish speakers, because obviously they're used to making the same type of sounds all the time. And so what are some top tips to help native Spanish speakers reduce their accent? Yeah, so obviously the vowel sounds can sound quite different. So you really have to focus how you're moving your mouth when you're making those vowel sounds, because especially if you're looking for an American English accent, the short vowels
don't sound anything like they do in Spanish. So kind of you have to almost physically when you're thinking about things. I would say another huge tip is people feel if they speak really quickly, they sound better. And that's not always the case. Sometimes you need to slow down your speech and making sure that you're pronouncing all the parts of the syllables and every word. And that actually makes you sound a little bit more like a native speaker if that's what you're going for with accent reduction. For example, if you're on Cambly and you record your session and then listen to what you sound like later so that you go through and work on that. My other thing is tongue twisters. Oh, really? Yeah, absolutely. Like you're moving your mouth the same way over and over. So there's repetition there. And that's just kind of like almost a workout for your tongue to get it ready and into the right place. What is something else I do? Oh, I keep just a mirror. Okay. So that I can see how my mouth is moving when I'm making those sounds so I can try to recreate it. I like that people retain some of their own accent because I think that individuality and that uniqueness is really important. Yeah. But it is important for a lot of people that they want to sound closer to native. So if that's what your goal is, great. And these are some tips because like I learned Latino Spanish and now I live in Spain. So I'm accent to try to sound more castellano and having the gracias. Oh, that's so interesting. I really like that you said that because the ultimate goal is for people to understand us. And a lot of times we can achieve that by sounding more native, but it doesn't mean that there's anything wrong with having an accent. Yes. Awesome. Well, thank you so much. Wow, me encantaron los consejos de Katie para ayudarnos a acostumbrar nuestra boca a hacer todos estos sonidos nuevos. Vamos por un espejo, vamos a hacer caras exageradas mientras pronunciamos. Y amigos, estos consejos no solo van para personas que hablan español que estén intentando aprender inglés, van para personas que hablan inglés que estén intentando aprender español, para rusos intentando hablar chino, franceses aprendiendo alemán. Todo es cuestión de enseñarle a nuestra boca a crear sonidos nuevos. Entonces hay que entrenar el oído y después hay que entrenar a la boca a hacer justamente esos sonidos que queremos crear. No es fácil, pero no es imposible y Eiza Gonzalez Reyna, por favor, nos lo ha demostrado. Si ustedes quieren hablar con un tutor tan genial y tan conocedor como Katie, me encantó enterarme que habla español y está modificando ahora su español latino para que suene más como el castellano de la madre patria. Impresionante, la verdad, esta mujer. Recuerden que les estoy regalando una clase gratis con Cambly, así que solo tienen que ir al enlace que está en la descripción, bajar la aplicación de Cambly, entrar al sitio web, utilizar mi código Superholly y van a tener esa clase gratis. Empiecen a practicar, no a procrastinar. No hay excusa, estamos todos encerrados. Es un muy buen momento para seguir con tus estudios, echarle más ganas, ponerte más serio, decir, ahora sí. Ahí les va. También hay tutores especializados para niños de 3 a 14 años y hasta puedes elegir el acento de tu tutor. Si te gusta el inglés británico, bueno, no sé qué estás haciendo viendo mi canal. No es cierto, no te vayas. Puedes filtrar por el acento británico, estadounidense, australiano. Lo que ustedes estén buscando lo van a encontrar. Así que bajen la aplicación y utilicen el código Superholly. En cuanto a Eiza, yo creo que no encontré mucho que decir acerca de ella porque no quería parecer teléfono descompuesto, o ¿cómo le dicen? Broken record en inglés. Ah, disco rayado, claro. Si alguien analiza mi español, voy a fallar. Pero bueno, amigos, gracias por haberme acompañado. Espero que con este video se hayan inspirado porque el mensaje es: cualquier persona puede aprender un segundo idioma y tener una fluidez increíble, espectacular. Solo es cuestión de rodearnos del idioma y practicar, practicar, practicar. Les mando un abrazote, muchas gracias por acompañarme, no olviden seguirme en mis redes y nos vemos muy pronto en otro video. See y'all later. Que el objetivo del lenguaje es la comunicación y si logramos comunicarnos los unos con los otros, así se dice, pues ya es ganancia. Eiza, ¿por qué? Equivócate en algo, Eiza.